Buen día a todos. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la República Cafetalera y sus resultados. Para ello vamos a enfocarnos en el régimen laboral de la República del Café. Cuando el café llega a tomar su mayor auge a finales del siglo XIX, el país se encontraba exportando además otros productos, pero el café fue el que empezó a aportar mayor cantidad de ganancias y a obtener mayor nivel de producción, lo que permitió que este monocultivo se colocara como el principal cultivo o el principal sostén económico de nuestro país. Recordemos un poco que el café llega posterior a la caída del añil. La caída del añil pues se da debido a la aparición de nuevos colorantes artificiales que provocaron que los precios de este pues disminuyeran considerablemente hasta dejar de ser factible para la exportación de nuestro país. Y es ahí cuando el café pues se posiciona como el principal cultivo de nuestro país. También para este tiempo la República Cafetalera se daba una distribución de tierra, principalmente en dos bloques que eran como los más sobresalientes, que eran los latifundios y los minifundios. Estos se denominaban así dependiendo la cantidad de terreno que pudieran tener las personas. En el caso de los latifundios, eran aquellos terrenos grandes en tamaño y en cantidad de producción. Muchos de estos terrenos no solamente contaban con producción de café, sino con demás cultivos. Esto permitía que a los propietarios de estos terrenos les sobrara hasta producto para vender y poder subsistir ellos mismos. Entonces eran los latifundios los que generaban una gran cantidad de ganancias, mientras que los minifundios eran aquella porción de tierra de menor tamaño, ¿verdad? Esto tenía un tamaño pequeño, aparte de que tal vez su nivel de producción pues no era tan bueno en muchas ocasiones. Estos terrenos solamente brindaban lo necesario a las familias dueñas para poder subsistir, ¿verdad? Solamente era para un cultivo propio, ¿verdad? No les permitía poder vender debido a la extensión de su terreno y en muchas ocasiones porque eran considerados minifundios porque no tenían un nivel de producción bueno. Entonces, estos también dependían tanto del tamaño del terreno como del nivel de producción que estos tenían, ¿verdad? Que como se los mencionaba, solamente servía para mantener a la propia familia, ¿verdad? No permitía que se pudiera comercializar. También durante este tiempo el régimen laboral se divide de tres formas y está los peones, jornaleros y campesinos. De cierto modo, esto también establecía parte del nivel económico perteneciente de la población y a su vez el nivel de ganancia que la población podía tener. Por ejemplo, en el caso de los peones, contaban con un trabajo fijo, ¿verdad? Dentro de una finca. Ellos realizaban trabajos como colocar el abono en las plantas, regarlos, cuidarlos de las plagas, y era un trabajo permanente. Entonces recibían su salario, bueno o malo, para realizar este trabajo en una finca, pero ellos ya contaban con un tiempo para trabajar, mientras que los jornaleros solamente tenían trabajo para el tiempo de la cosecha. Los jornaleros, pues se podía decir que mantenían como el nivel económico más bajo debido a que solamente tenían un trabajo mientras había cosecha. Ya el tiempo de la recolección era el tiempo en el que ellos podían ir obteniendo una ganancia, mientras que no había un tiempo de cosecha, no había un tiempo de recolección, ellos no contaban con un empleo. Y a veces la cantidad de jornaleros que solicitaban ese trabajo para la cosecha era tan grande que tenían que dividirlos en bloques, unos trabajando parte en la mañana y la otra parte trabajando por la tarde. Eso es lo que también permitía que solamente trabajaran por ciertas jornadas. Entonces, ellos recibían un salario dependiendo del producto que ellos podían recolectar. Por ejemplo, en el caso del café, les pagaban de acuerdo a los sacos de café que ellos pudieran recolectar en la jornada. Entonces, si vemos, contaban con una desventaja bastante grande, puesto que si su trabajo solamente era en el tiempo de la cosecha y en muchas ocasiones el tiempo
era nada más de mediodía el que tenían para trabajar, entonces su nivel económico también disminuía en cuanto a las ganancias. Los campesinos eran aquellos que poseían su tierra, pero trabajaban su propia tierra y por ende consumían lo que su tierra generaba. Entonces ellos en muchas ocasiones eran los dueños de los minifundios y tenían pues básicamente para subsistir entre ellos o para poder comprar lo básico de su alimentación. La República Cafetalera aparece el clientelismo social y político. Aquí ustedes van a poder observar algunas definiciones, se lo voy a explicar. El clientelismo no era más que una relación recíproca que se establecía entre quien tenía el producto y quien lo compraba. Esta relación generaba una dependencia. ¿Por qué? Porque las personas o los grupos necesitaban que alguien, necesitaban comprarle el producto a alguien y el dueño del producto necesitaban vendérselo a alguien. Entonces, ahí era donde se establece una relación recíproca, en la que ambas partes necesitan de ellas. Entonces, esta relación permitió que se fuera estableciendo una prioridad a los grupos que compraban siempre. Entonces, ahí es donde empiezan como ciertos convenios, digámosle así, en los que ya las personas pues iban apartando a quién le iban a vender ese producto porque había sido encargado con anticipación. Entonces, eso era, o lo que garantizaba era que tenían una venta fija, ¿verdad? En muchas ocasiones, antes de que se diera la cosecha, ya el producto estaba vendido para el grupo específico. Entonces, eso era el clientelismo, un nivel de dependencia. Entonces dice que hay una dependencia social y hay una dependencia política. ¿Por qué? Porque también empieza a generarse una relación de dependencia y una relación equivalente o recíproca entre las personas que se mantenían al poder, buscando siempre mantenerse ahí para obtener sus beneficios y en base a estos beneficios poder mantenerse siempre en el poder, ¿verdad? Y estar siempre gozando de los beneficios. La República Cafetalera también obtiene algunos resultados. Por ejemplo, la infraestructura social, que se refiere más al hecho de cómo se clasifica la sociedad para este tiempo y cómo se marcaba la brecha social, ¿verdad? Cómo estaba establecida. Y el clientelismo social y político, que lo acabamos de ver. Y a la vez aparece la nueva élite económica, ¿verdad? Que en este caso pues eran las personas que tenían las fincas o las grandes extensiones de café y otros cultivos. Bien, hasta acá llegamos con este video. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y que se encuentren muy bien. Nos vemos en un próximo video. Recuerden siempre tomar sus apuntes y espero se encuentren muy bien y pasen un feliz día.